Gottfried Knockhead, mejor conocido como el Dr. Canuche. Era la noche vieja del año 1900 en la hacienda Buenavista, finca construida al filo de las montañas que bordean el Valle de Caracas. Esa noche no hubo celebración. El estado de salud del Dr. Knockhead había venido deteriorándose y él lo sabía. El mismo día que termina el año, repasó con Emily Weisman, su criada y enfermera personal, los pasos que debía seguir tras su fallecimiento. Le pidió ser momificado con su fórmula secreta, la cual había inventado y desarrollado en Venezuela. Esa era su última voluntad. Gottfried Knockhead nació en la pequeña y bella ciudad germana de Halberstadt, actual estado de Saarbrücken-Anhalt, el 17 de marzo de 1813. Su padre, Gottlieb Knockhead, era maestro cervecero, un oficio que les permitía mantener un relativo buen estatus socioeconómico, mientras que su madre era descendiente del famoso médico paracelsiano Adam von Bodenstein. Knockhead se matriculó en la Universidad de Halle-Wittenberg para la carrera de teología entre los años 1835 y 1840, aunque no se sabe con certeza si llegó a titularse. Posteriormente estudió medicina entre los años 1840 y 1844, graduándose en 1845. Luego de la presentación y defensa pública de su tesis de la Te Mulierum sobre la leche de mujer, el 5 de abril de ese año, la tesis representó un increíble aporte en el campo científico, la química de los alimentos, subdisciplina de la química que se había iniciado a comienzos del siglo XIX. Su tesis contribuyó a un mejor conocimiento desde el punto de vista físico y químico, de ser un importante fluido nutricional. Luego de titularse como médico en Alemania, en 1845, Gottfried decide cruzar el Mar Caribe para atender a otros alemanes que vivían en las costas del Mar Caribe, precisamente en La Guaira, Venezuela, en una pequeña franja de tierra entre el mar y la montaña. Una vez establecido en La Guaira, decide traer a vivir a su esposa y a las niñas junto a él. Recibe la validación de su título por parte de la Universidad Central de Venezuela y ejerce como doctor en esa ciudad. Se ganó la fama de persona caritativa al atender a pacientes pobres sin cobrar, además de su inalcanzable lucha contra la epidemia del cólera que azotó la región en esos años. Amante de la naturaleza, durante sus primeros tiempos en La Guaira solía hacer largas excursiones a caballo hasta las montañas de Galipán. La perspectiva fascinante que ofrece el litoral desde las alturas del Picacho y su fresco clima debieron causar gran fascinación, y quizá fue así como nació su idea de adquirir alguna posesión en los alrededores. No muy lejos existían pequeñas fincas que se dedicaban al cultivo de café y frutales. Se dispuso entonces a edificar una casa al estilo de la región alemana Selva Negra, dotada de un gran salón revestido de madera con su chimenea y gradería de rústico a la entrada, la cual la llamó Buenavista. Al lado construyó un pequeño laboratorio para realizar sus experimentos de momificación. El laboratorio poseía una sola entrada y carente de ventanales, aunque contenía conductos que bien podían servir de ventilación. Su fascinación y persistencia por evitar el inexorable proceso de descomposición de los cuerpos le hizo experimentar con cadáveres no reclamados de la Guerra Federal, que subía a caballo desde el Hospital San Juan de Dios. Knockhead hacía llevar los cuerpos de noche hasta la hacienda Buenavista para sus experimentos. A pesar de ello, rápidamente despertó la imaginación del poblado y llegaron a llamarlo el vampiro de Galipán, y su estampa de médico generoso se transformó en la de un hombre sombrío para los vecindarios. En la ciudad era un médico amable y generoso, sobre todo con los niños, pero en la montaña lo consideraban casi un monstruo por realizar experimentos. Esto generó un mito para el cual los pobladores decían que todos los que morían en batalla que llevaban Knockhead a su hacienda no terminaban de morir, y en su afición creó un líquido que se inyectaba en el torrente sanguíneo y conservaba el cadáver sin necesidad de extraer sus órganos. Así el doctor momificó varios cuerpos y los mantuvo en su laboratorio. El primer resultado exitoso lo tuvo sobre el cuerpo de un soldado llamado José Pérez, cuyos restos no fueron reclamados y el cual utilizó para que fuera su guardia de la biblioteca en la hacienda Buenavista, portando aún su uniforme militar y su fusil, algo muy escalofriante.
Esta obsesión por dotar de una apariencia de vida a los muertos dio pie a una de las anécdotas más populares atribuidas a este enigmático personaje. Los familiares de Tomás Lander, distinguido hombre público de la Caracas del siglo XIX, fundador junto con Antonio Leocadio Guzmán del periódico El Venezolano, conocieron a través de un amigo las virtudes del misterioso líquido embalsamador del Dr. Knothhead y solicitaron al médico que momificara el cuerpo de su deudo. Una vez concluido este proceso, con el cuerpo vestido y maquillado por sus familiares, sentaron a Lander en un escritorio a la entrada de su casa. Allí estuvo durante 40 años. También hizo este mismo procedimiento con un presidente llamado Francisco Linares Alcántara, junto a sus perros, y los convirtió en guardianes de la entrada del mausoleo. Pasado el tiempo, la salud del doctor estaba muy deteriorada, y él lo sabía. Así que llamó a su enfermera personal, Emily Weisman, su criada, la cual ya sabía los pasos que debía seguir tras su muerte. Le pidió ser momificado con la fórmula secreta que había inventado y desarrollado en Venezuela. Esa era su última voluntad. El 2 de enero del año 1901, el cirujano alemán de 88 años dejó de respirar. Unos segundos después, Emily Weisman ingresó al laboratorio del doctor, buscó la preparación que Knothhead había dejado lista y le inyectó en la yugular. Él quería ser ejemplo de sus propias investigaciones científicas, con las que logró descubrir una sustancia que podía dotar de apariencia de vida a los muertos. Su cuerpo fue depositado en el mausoleo junto a su hija, hermano y yerno. Su esposa volvió a Alemania luego de su muerte, por no haberse podido acostumbrar al clima tan caluroso del Caribe, y Emily vivió más de 25 años sola en la casa de la montaña, acompañada únicamente por las momias. Los habitantes de Galipán, atraídos por la fama de los cadáveres con aspecto de seres vivientes, miraban desde lejos y comentaban que la solitaria mujer hablaba sola a plena luz del día y que también lo hacía con los momificados que custodiaba. Aunque Knothhead le reservó una dosis del suero, se cuenta que Emily le propuso al consulado alemán de la época, Julius Liss, la redacción de un documento en el que se cumpliera su última voluntad: ser cremada y sus cenizas esparcidas por el mar Caribe. No quería ser momificada como el resto de sus familiares. Emily falleció a la misma edad que Knothhead, a los 88 años de edad, en 1926, y cuando se supo de su deceso, el cónsul Liss y otro hombre llamado Carlos Enríquez Reverón subieron a Bellavista, pero no la cremaron. Decidieron inyectarle la dosis preparada para ella 20 años atrás y la acostaron sobre el nicho disponible en el mausoleo de la familia. No hubo acto religioso ni despedida, tampoco herederos. Liss y Reverón cerraron la puerta de Bellavista y no volvieron más. 121 años después de la muerte del cirujano alemán en Caracas y La Guaira, se habla del Dr. Canoche y se asegura que en Galipán se oye su voz y que puede vérsele caminando junto a sus familiares sobre los escombros de su hacienda buscando sus propios cuerpos. ¿Quién pudo ser realmente el Dr. Canoche?